No suelo hablar de mi trabajo en la cuenca del Amazonas. No es por una cuestión de confidencialidad, sino porque no sé cómo explicar lo que pasó sin que parezca que perdí la cabeza por el calor o el aislamiento. Pero hace unos días vi los registros de nuevo y me di cuenta de que no pude habérmelo imaginado. Soy técnico en hidrología. Mi labor consiste en viajar a estaciones de monitoreo remoto para revisar que los sensores de nivel y calidad del agua estén funcionando. La mayoría de estas estaciones son pequeñas plataformas de metal sobre pilotes, clavadas en los afluentes menos transitados. Son estructuras viejas, oxidadas, que parecen estar ahí solo porque la selva aún no ha decidido tragárselas. El clima en esa zona es pesado. No es solo el calor. Es la humedad que se siente como una capa de aceite sobre la piel. El ruido de los insectos es constante, un zumbido eléctrico que después de unas horas se convierte en un silencio blanco en tu cabeza. Llegué a la estación 42 un martes por la mañana. Mi motorista me dejó en el pequeño muelle de madera y me dijo que volvería por mí en 6 horas. Tenía que limpiar los paneles solares, cambiar un par de baterías y descargar los datos manuales. Era una rutina que había hecho 1000 veces. Al principio todo era normal. Subí a la plataforma, abrí la caja de acero inoxidable y empecé a trabajar. El río estaba bajo, de un color café oscuro, casi estático. El único sonido era el de mis herramientas chocando contra el metal y el clic de los interruptores. La primera señal de que algo no iba bien fue el sensor de movimiento de la columna de agua. Es un dispositivo ultrasónico que mide si algo grande pasa por debajo de la estructura. El registro mostraba una lectura constante de presencia desde hacía 3 días. Pensé que era un tronco atrapado entre los pilotes. Es común que las ramas se enganchen y engañen al equipo. Me asomé por la barandilla con una vara de metal para intentar liberarlo. El agua estaba turbia. No se veía nada a más de 20 centímetros de profundidad. Golpeé los pilotes de metal. Sonaron huecos, vibrando por el impacto. No sentí ninguna resistencia de madera o detritos. Estaban limpios. Sin embargo, en cuanto volví a la pantalla, la lectura de presencia seguía ahí. Seguí con lo mío, tratando de ignorarlo. Unos 20 minutos después, escuché un chapoteo. No fue el salto de un pez o el movimiento de un caimán. Fue un sonido pesado, como si alguien hubiera metido un saco de arena en el agua de forma lenta. Miré hacia el río, pero la superficie estaba perfectamente lisa. Ni una onda. Entonces empecé a notar el olor. No era el olor a vegetación podrida típico de la selva. Era un olor metálico, como sangre vieja o hierro oxidado, pero muy intenso. Venía de abajo, de entre los pilotes. Decidí terminar rápido. Ya no me sentía cómodo. Mientras cerraba la caja de herramientas, la plataforma vibró. Fue un movimiento sutil, un balanceo lateral, como si algo muy pesado se hubiera apoyado contra uno de los soportes metálicos que sostienen la estructura. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. En ese momento, el zumbido de los insectos se detuvo. No fue gradual, fue inmediato. El silencio en el Amazonas es físico, te presiona los oídos. Miré hacia el agua, justo debajo de donde yo estaba parado. Entre los huecos de las rejillas de metal del suelo, vi una sombra. No era una criatura, o al menos no pude identificarla como tal. Era una mancha oscura, densa, que se movía apenas unos centímetros bajo la superficie. No tenía forma definida, pero era lo suficientemente grande como para rodear 2 de los 3 pilotes de la estación. Lo que me heló la sangre fue el reflejo. En el agua turbia, vi mi propia imagen reflejada, y justo detrás de mí, algo más. No era una cara, ni una mano. Era un cambio en la densidad del aire, una distorsión, como cuando el calor hace que el asfalto parezca moverse. Algo estaba sobre la plataforma conmigo, pero cuando me giré, no había nada. Solo el metal caliente y mis propias herramientas. Recogí todo sin cerrar bien la caja de seguridad.
No esperé al motorista en el muelle. Me quedé en la parte más alta de la plataforma, lejos de los bordes, con la espalda pegada al mástil de la antena. Durante las 3 horas siguientes, el sensor de presencia no dejó de emitir un pitido rítmico. Cada pocos minutos, la plataforma volvía a balancearse suavemente, como si algo la estuviera probando, midiendo su resistencia. No hubo gritos, ni ataques, ni nada espectacular. Solo esa sensación constante de que algo antiguo e indiferente me estaba observando, desde un ángulo que yo no podía ver. Cuando escuché el motor de la lancha a lo lejos, el ruido de la selva regresó de golpe. Los pájaros, los insectos, todo volvió a la normalidad en un segundo. No le dije nada al motorista. Él ya estaba acostumbrado a que los técnicos bajáramos de las estaciones con mala cara por el sol. Durante el viaje de regreso, no pude dejar de mirar la estela de agua que dejaba el bote. Esa estación sigue operativa. He pedido que me asignen a otra zona, alegando motivos familiares. El mes pasado, el técnico que me reemplazó envió un informe. Dice que los sensores funcionan bien, pero que la estructura se está inclinando hacia el lado derecho, como si los pilotes se estuvieran hundiendo. Lo que no mencionó en el informe, pero me contó por mensaje privado, es que todas las grabaciones de audio ambiental de la estación 42 tienen el mismo fallo. Un sonido de respiración lenta que dura horas, grabado directamente desde el micrófono que está a 3 metros de altura, donde no llega el agua. Sé que esa cosa sigue allí, esperando a que alguien más se suba a esa plataforma. Nunca me gustó la idea de este viaje. No soy un aventurero, ni siquiera me gusta acampar, pero mi hermano mayor, Javier, tenía esa obsesión con lo que él llamaba turismo de desconexión. Me convenció diciendo que sería una oportunidad para estrechar lazos, lejos de las señales de celular y del ruido de la ciudad. Terminamos alquilando una pequeña cabaña de madera en un asentamiento que apenas aparecía en los mapas, a unas 4 horas de navegación río arriba desde Iquitos. El lugar no era un hotel. Era la casa de un lugareño que se había mudado a la ciudad y la rentaba a través de contactos. No había electricidad, solo un generador que funcionaba un par de horas al día, y el agua se sacaba con una bomba manual. El clima allí es algo que no puedes entender hasta que lo vives. Es un calor que te pesa en los hombros, un aire tan cargado de agua que sientes que te vas a ahogar mientras duermes. La primera noche fue pasable, pero en la segunda ocurrió algo que me cambió la percepción de todo. Javier se había quedado dormido temprano. Él tiene el sueño pesado, de esos que no despiertan ni con una tormenta. Yo, en cambio, estaba alerta. El sonido de la selva es ensordecedor. Es un grito constante de miles de seres que no ves. A eso de las 3 de la mañana, ese ruido se cortó. Fue como si alguien hubiera bajado un interruptor. Me levanté de la hamaca. El silencio me puso los pelos de punta. Salí al pequeño porche de madera para refrescarme, esperando ver la luna, pero la neblina era tan espesa que no veía ni mis propios pies. Entonces escuché el sonido. No fue un animal, fue un golpe seco sobre la madera, justo debajo de la cabaña. La estructura está elevada sobre pilotes para evitar las inundaciones, dejando un espacio hueco de 1 metro entre el suelo y el piso de la casa. Escuché algo arrastrarse ahí abajo. Era un sonido pesado, como si alguien estuviera arrastrando un bulto de carne cruda sobre la tierra húmeda. Me quedé petrificado. Pensé en un caimán o una anaconda, algo lógico. Pero luego escuché algo que me heló la sangre, un golpe rítmico, como si alguien estuviera golpeando los pilotes de madera con los nudillos. Toc, toc, toc. Fue un movimiento deliberado, lento, como si estuvieran comprobando la solidez de la casa. Entré y busqué la linterna de Javier. Cuando volví a salir, el corazón me golpeaba las costillas. Me asomé por el borde del porche y apunté la luz hacia abajo, hacia el espacio entre los pilotes.
La luz de la linterna era débil, pero suficiente para ver que no había ningún animal. Lo que vi fue un rastro. En el lodo fresco había una marca ancha, como si algo muy pesado hubiera pasado por ahí, pero no tenía huellas de patas. Era una sola línea continua, ondulada, pero demasiado ancha para ser una serpiente. En el centro de ese rastro había pequeños charcos de un líquido oscuro que no parecía agua. De repente, la cabaña entera se inclinó. Fue solo un segundo. Sentí el crujido de la madera vieja cediendo bajo un peso enorme. Algo estaba trepando por la parte de atrás de la cabaña. No era un movimiento ágil, era lento, costoso, como si lo que fuera que estaba subiendo no tuviera extremidades adecuadas para hacerlo, pero tuviera la fuerza suficiente para clavarse en la madera. Corrí a despertar a Javier. Lo sacudí con desesperación. «Javi, despierta. Hay algo afuera. Hay algo en la casa», le susurré, tratando de no gritar. Él se despertó confundido, medio dormido. En ese momento, escuchamos un sonido que venía del techo de paja. Un siseo. Pero no un siseo de serpiente. Era como el sonido de una olla a presión liberando vapor, muy lento y muy profundo. El techo de madera empezó a crujir. Vimos cómo las vigas se arqueaban hacia abajo, como si alguien de 100 kilos estuviera caminando justo encima de nosotros. Lo más aterrador fue el olor que empezó a filtrarse por las grietas del techo. Era un olor a lodo estancado, pero con un matiz dulce, como flores podridas en un funeral. Javier agarró un machete que teníamos para el camino y apuntó con la linterna hacia arriba. Entre los huecos de la paja del techo, vimos algo que se movía. No era pelo, no era piel. Parecía una masa de color gris pálido, translúcida en algunas partes, que se adaptaba a la forma de las vigas. No tenía ojos, o al menos no donde deberían estar, pero sentimos que nos estaba observando. No hizo ningún intento de entrar. Solo se quedó ahí, pesando sobre nosotros, moviéndose con una lentitud que parecía irreal. Estuvimos así casi 2 horas, sentados en el centro de la habitación, con el machete en la mano y la luz de la linterna parpadeando, escuchando cómo esa cosa se desplazaba por el techo, rodeando la cabaña una y otra vez. Nunca escuchamos pasos. Solo ese arrastre húmedo y ese siseo intermitente. Cuando empezó a clarear, el peso en el techo desapareció. Escuchamos un golpe sordo en el suelo, lejos de la casa, y luego el sonido de algo entrando en el río. Un chapoteo masivo, pero sin salpicaduras, como si el agua simplemente hubiera tragado algo grande. No esperamos a que el generador se encendiera ni a desayunar. Empacamos todo en 10 minutos. Cuando salimos, Javier se detuvo a mirar los pilotes de la cabaña. Había marcas profundas en la madera, como si algo la hubiera apretado con una fuerza hidráulica. Pero no eran marcas de garras. Eran marcas lisas, como si un anillo de cuero gigante hubiera rodeado el poste y lo hubiera comprimido. Caminamos hacia el muelle sin decir una palabra. El dueño de la lancha llegó a las 7 de la mañana. Cuando nos vio las caras, no preguntó nada. Solo miró hacia la cabaña, luego hacia el río, y nos hizo señas para que subiéramos rápido. Durante el viaje de regreso a Iquitos, miré hacia atrás. La selva se veía igual que siempre, verde, densa e indiferente. Pero ahora sé que ese silencio que ocurre de vez en cuando no es por falta de vida. Es porque algo está pasando, algo que no tiene nombre y que no pertenece a nuestro mundo, pero que ha estado ahí mucho antes que nosotros. Javier no ha vuelto a mencionar el viaje. Se deshizo del machete y de la ropa que llevaba esa noche. Yo todavía tengo la linterna en mi mesa de noche. A veces, cuando el cuarto está muy oscuro, me parece sentir ese olor dulce y podrido, y me quedo inmóvil, esperando escuchar el primer golpe en la madera. Me
tomó mucho tiempo decidirme a contar esto. Incluso ahora, mientras escribo, me pregunto si no debería simplemente borrar el archivo y seguir adelante. Pero la semana pasada leí un informe sobre la desaparición de un equipo de topografía en el estado de Amazonas, cerca de la frontera con Venezuela, y los detalles, o más bien, los vacíos en la información, me obligaron a sentarme frente a la computadora. Soy biólogo de campo. Mi trabajo suele ser aburrido. Recolectar muestras de suelo, catalogar tipos de musgo y, sobre todo, instalar y revisar cámaras trampa. Son pequeñas cámaras que se activan con el movimiento y que dejamos semanas enteras en la selva profunda para registrar la fauna sin presencia humana. En 2019, estaba trabajando en un proyecto de inventario de biodiversidad en una zona conocida como el Alto Tapajós. Es un área densa, donde la luz del sol apenas toca el suelo, y el aire parece algo que tienes que masticar antes de tragarlo. Estábamos en una base temporal, y mi tarea ese día era revisar una línea de cámaras que habíamos colocado cerca de un antiguo camino de caucheros, una ruta abandonada desde hacía casi 100 años. Caminar por esa zona es agotador. Cada paso requiere esfuerzo. Tienes que estar pendiente de las raíces, de las serpientes y de no perder el rumbo, porque el GPS a veces falla bajo el dosel de los árboles. El sonido de la selva es un muro. Pájaros, monos aulladores y ese chasquido constante de ramas que se quiebran sin motivo aparente. Llegué a la tercera cámara de mi ruta a eso de las 2 de la tarde. Estaba sujeta a un tronco grueso, a 1,5 metros del suelo. Al acercarme, noté que algo no estaba bien. La cámara no estaba donde la puse. Estaba girada, mirando hacia arriba, hacia las copas de los árboles. Pensé que tal vez un jaguar o un oso hormiguero se había rascado contra el tronco. Abrí la carcasa para revisar la tarjeta de memoria. El equipo estaba intacto, pero la pantalla mostraba que se había quedado sin batería mucho antes de lo previsto. Antes de cambiar las pilas, me quedé quieto. El bosque había cambiado de tono. Hay un tipo de silencio que ocurre en el Amazonas cuando los animales grandes se mueven cerca, pero este era distinto. No era silencio total. Era como si el sonido de los insectos se hubiera sincronizado en un solo zumbido monótono que me hacía doler la cabeza. Y entonces llegó el olor. Era un olor denso, orgánico, como carne que se ha quedado al sol durante días, pero mezclada con algo agrio, como fermentación de frutas podridas. Era tan fuerte que sentí una náusea física. Cubrí mi boca con el antebrazo y miré a mi alrededor. No vi nada, solo la maraña verde y marrón. Decidí resetear la cámara rápido y salir de allí. Mientras configuraba el menú, escuché un silbido. Fue un sonido largo, descendente, muy humano. Pensé que era alguno de mis compañeros gastándome una broma, aunque sabía que el más cercano estaba a 3 kilómetros de distancia. «¿Hola?», pregunté. Mi voz sonó pequeña, absorbida por la vegetación. Nadie respondió. Pero el silbido volvió a sonar, esta vez desde una dirección diferente, mucho más cerca. A mi derecha, unos arbustos de hojas anchas se movieron. No fue un movimiento rápido. Fue como si algo muy grande se estuviera desplazando lentamente, sin ninguna prisa, a unos 10 metros de donde yo estaba. No pude ver qué era por la densidad de la selva, pero pude ver el movimiento de los árboles pequeños. Se doblaban hacia afuera, como si una masa considerable estuviera pasando entre ellos. Por la altura a la que se movían las ramas, lo que fuera que estaba ahí medía fácilmente más de 2,5 metros. No saqué el machete. No grité, me quedé pegado al tronco, tratando de no hacer ruido. A través de los huecos de la vegetación, vi una sombra. Era un color marrón oscuro, casi negro, con una textura que no parecía pelaje, sino más bien como barro seco o cuero muy viejo. Lo más aterrador no fue el tamaño, sino la forma en que se movía. No caminaba con el ritmo de un animal, se detenía cada pocos segundos, como si estuviera escuchando mi respiración. Escuché un sonido gutural,
una especie de vibración que venía del pecho de esa cosa. No era un rugido, era un sonido profundo, de baja frecuencia, que sentí en mis propios pulmones. Entonces, esa masa se detuvo justo detrás de un árbol de caucho grande, a la vista parcial. Vi lo que parecía ser un brazo largo, desproporcionado, apoyado contra la corteza. Los dedos eran largos, pero no tenían garras. Terminaban en puntas romas. No se movía, solo estaba ahí, esperando. Sentí que si me quedaba un minuto más, esa cosa iba a rodear el árbol y me iba a mirar directamente. Recogí mis cosas con movimientos lentos, sin apartar la vista de esa sombra. Empecé a retroceder por el camino por donde vine. No corrí, porque sabía que en la selva, si corres, te conviertes en una presa. Caminé hacia atrás unos 50 metros, sintiendo que el olor me perseguía. El silbido volvió a sonar, esta vez muy débil, como si se estuviera despidiendo o burlándose de mí. Cuando llegué al campamento, mis compañeros notaron que estaba pálido y que no traía los datos de las últimas 2 cámaras. No les conté lo que vi. Dije que me había sentido mal por el calor y que había tenido una bajada de presión. Esa noche, antes de irme a dormir en mi hamaca, revisé la tarjeta de memoria de la cámara que estaba girada hacia arriba. Solo había 3 fotos antes de que se agotara la batería. En la primera, no se veía nada, solo el suelo. En la segunda, se veía una sombra proyectada sobre el barro. Era una sombra humana, pero extremadamente alargada, con brazos que llegaban casi hasta las rodillas. En la tercera foto, la última, se veía una parte de algo. Estaba fuera de foco porque estaba demasiado cerca del lente. Era una superficie oscura, rugosa, y justo en el borde del encuadre, lo que parecía ser un orificio nasal o una herida abierta, pero de un tamaño que no encaja con ninguna especie catalogada. Renuncié al proyecto 2 semanas después. A veces, por las noches, cuando todo está en silencio, me parece oír ese silbido largo y descendente fuera de mi ventana. Sé que es imposible. Sé que estoy a miles de kilómetros de ese camino de caucheros. Pero también sé que en el Amazonas hay cosas que no necesitan que las entendamos para existir. Y sé que esa cosa, sea lo que sea, no fue agresiva conmigo porque simplemente no me consideró una amenaza. Me dejó ir, como quien observa a un insecto cruzar una mesa y decide no aplastarlo ese día. Esto es algo de lo que nunca hablo con mi familia. Ellos prefieren recordarlo como el susto de la selva o simplemente como el día que me perdí, pero yo sé que no fue así. Pasó en los años 90, cuando mi padre trabajaba en la construcción de una carretera cerca de una zona llamada Curua Una. Vivíamos en un campamento provisional, rodeados de maquinaria pesada, barro rojo y una pared de árboles que parecía no tener fin. Yo tenía 8 años. Para un niño, ese lugar era un patio de juegos inmenso, pero también era una frontera que no debías cruzar. Mi madre siempre me decía lo mismo: no te alejes del ruido de las máquinas. El sonido de los tractores y las motosierras era la única garantía de que estabas a salvo. Una tarde, mientras mi padre estaba en la zona de las excavaciones, me quedé jugando cerca de un arroyo que bordeaba el campamento. El agua estaba inusualmente clara ese día. Recuerdo que seguía una mariposa azul, de esas grandes que parecen de papel brillante. Caminé sin darme cuenta, alejándome del zumbido de los motores, hasta que el único sonido que quedó fue el del agua corriendo sobre las piedras. De repente, sentí que el aire se volvía más pesado. No sé cómo explicarlo, pero es esa sensación de que el espacio a tu alrededor se ha cerrado. Me detuve y miré hacia atrás. Ya no veía las luces del campamento, solo troncos inmensos y una sombra verdosa que lo cubría todo. Fue entonces cuando escuché el silbido. No era un silbido de pájaro, era un tono largo,
limpio y musical, como si alguien estuviera tocando una flauta de caña muy lejos. Me quedé quieto, esperando ver a algún trabajador o a un guía local, pero no apareció nadie. El silbido volvió a sonar, esta vez desde arriba. Miré hacia la copa de un árbol de ceiba, de esos que tienen raíces que parecen paredes. Ahí, entre las ramas más altas, vi algo que no encajaba. No era un animal. Era algo largo, de un color pálido, casi grisáceo, que colgaba de una rama. Parecía una extremidad, pero era demasiado delgada, y terminaba en algo que se movía como dedos largos y lentos. Lo que me dio más miedo no fue la forma, sino la sensación de que esa cosa me estaba invitando a subir. No hubo palabras, pero en mi cabeza de niño sentí una curiosidad enfermiza, una necesidad de acercarme. Empecé a caminar hacia la base de la ceiba. A medida que me acercaba, el olor cambió. Olía a miel vieja, a algo dulce que se está pudriendo. Y entonces lo vi mejor. Apoyado contra el tronco, medio oculto por las raíces, había algo que parecía un hombre, pero no lo era. Era demasiado alto y sus articulaciones estaban en los lugares equivocados. No tenía ropa, pero su piel no parecía piel. Era como la corteza de un árbol joven, lisa y veteada. No tenía cara, solo una superficie plana con dos hendiduras oscuras donde deberían estar los ojos. No se movió de forma agresiva. Simplemente estiró uno de esos brazos larguísimos hacia mí. Sus dedos rozaron las hojas cerca de mi cara. Eran dedos que medían casi medio metro. El silbido volvió a sonar, pero esta vez no venía de lejos. Vibraba dentro del pecho de esa figura. En ese momento, el miedo me golpeó de verdad. No fue un miedo de película, fue un terror instintivo, el tipo de miedo que siente un animal antes de que lo atrapen. Me di la vuelta y corrí. Corrí sin mirar atrás, tropezando con las raíces, raspándome las rodillas con las piedras del arroyo. Lo más extraño es que, mientras corría, no escuchaba que me persiguieran. Lo que escuchaba eran pasos suaves a los lados, entre la maleza. Eran pasos ligeros, como si algo estuviera saltando de árbol en árbol, siguiéndome el ritmo sin esfuerzo. De vez en cuando, el silbido sonaba de nuevo, primero a la izquierda, luego a la derecha, rodeándome. Llegué al borde del campamento justo cuando el sol se estaba ocultando. Mi padre me vio salir del bosque, cubierto de barro y llorando. Me cargó y me preguntó qué había pasado, si me había mordido una serpiente. Yo solo podía señalar hacia la oscuridad de los árboles. Esa noche, tuve una fiebre altísima. Deliré durante horas. Mi madre dice que yo repetía que el hombre del árbol quería que le enseñara mis juguetes. Los trabajadores locales, cuando escucharon mi descripción, se quedaron callados. No hicieron bromas. Uno de ellos, un hombre mayor que llevaba toda la vida en la selva, le dijo a mi padre en voz baja que tuvieran cuidado. Eso que vio el niño no caza por hambre, caza por curiosidad. Nos fuimos de ese campamento un mes después, cuando terminaron ese tramo de la carretera. Nunca volví a esa parte del Amazonas. Hoy, 30 años después, a veces sueño con ese lugar. En el sueño, sigo siendo un niño y estoy frente a la ceiba. Pero en el sueño, no corro. Me quedo ahí, y la figura me toca la frente con sus dedos largos y fríos. Lo que más me inquieta es que, hace poco, revisando unas fotos viejas de aquel viaje, encontré una donde salgo yo jugando cerca del arroyo. Al fondo, entre el follaje oscuro, hay una forma vertical, pálida y demasiado alta para ser un tronco. No es una mancha en el papel. Está ahí, asomada, observándome jugar. Supongo que hay cosas en la selva que no olvidan. Y lo que más me asusta es pensar que, quizá, esa cosa todavía está esperando a que yo regrese para terminar de mostrarle lo que me pidió. Esta historia me la guardé por mucho tiempo.
No porque sea un secreto de Estado, sino porque cuando intentas explicarle esto a alguien que vive en una ciudad, en una oficina, simplemente no te creen. Piensan que te pegó el sol o que viste demasiadas películas. Pero yo estaba ahí, y sé que lo que vi no tenía nada de fantástico. Era tan real como el barro que tenía en las botas. Sucedió hace unos años, cuando me dio por irme de mochilazo por el Putumayo. Me creía muy preparado, pero la verdad es que era un imprudente. Me perdí el tercer día. Me salí de la trocha principal porque quería ver una caída de agua de la que me habían hablado, y para cuando me di cuenta, los árboles me habían cerrado el paso. La selva es así. Das 3 vueltas y ya no sabes dónde está el norte. Pasé la primera noche sentado sobre mi mochila, con la espalda contra un tronco, escuchando cómo todo cobraba vida a mi alrededor. A la mañana siguiente, con la luz, traté de buscar el río, pensando que si seguía la corriente llegaría a algún pueblo. Caminé casi 6 horas. Estaba agotado, con la ropa pegada al cuerpo por el sudor, cuando empecé a sentir ese olor. Era un olor fuerte, como a gasolina y a algo ácido que te quema la nariz. Me quedé quieto. No era normal encontrar ese olor en mitad de la nada. Me acerqué con cuidado, apartando las hojas sin hacer ruido. Ahí fue cuando vi el claro. No era un campamento turístico. Eran un par de lonas negras estiradas entre los árboles, unos barriles de plástico azul y un montón de mangueras que iban a dar a un riachuelo. Había 3 tipos. No parecían los típicos malos de las noticias. Eran tipos comunes, con camisetas sucias y botas de caucho, pero todos tenían un fusil apoyado en los árboles, a mano. Me quedé helado. Sabía perfectamente lo que era eso. Estaban procesando pasta base. En ese momento, mi miedo a la selva desapareció y fue reemplazado por un terror mucho más real. Si me veían, yo era hombre muerto. Me tiré al suelo y empecé a retroceder centímetro a centímetro. Los escuchaba hablar, pero no era una charla normal. Estaban tensos. Uno de ellos decía que se quería ir ya, que ese lugar no le gustaba. El otro le gritaba que se callara y que terminara de llenar los bidones. De repente, uno de los tipos soltó un grito. Pero no fue un grito de dolor, fue un grito de pura sorpresa. Escuché un chapoteo enorme en el riachuelo, como si algo muy pesado hubiera caído de golpe. Me asomé lo justo para ver. El tipo que estaba cerca del agua ya no estaba. Solo quedaba su gorra flotando y una mancha de barro removido en la orilla. Los otros 2 se quedaron paralizados un segundo, y luego empezaron a disparar como locos hacia el agua. Tac, 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 tac. El ruido de los disparos en la selva es seco, no tiene eco. ¡Salió de ahí! ¡Salió de ahí abajo!, gritaba uno mientras retrocedía hacia la carpa. Yo no veía nada en el agua, solo burbujas y el rastro de algo que se movía a una velocidad increíble bajo la superficie. Los tipos no esperaron a ver si su compañero salía. Agarraron lo que pudieron y salieron corriendo en dirección opuesta a la mía, metiéndose por un sendero que yo no había visto. Me quedé solo en el claro. El silencio que siguió fue lo peor. El motor de una pequeña bomba de agua seguía encendido, haciendo un ruido monótono que me ponía los pelos de punta. Tenía que salir de ahí, pero sabía que si seguía a los tipos me iban a encontrar, y si me quedaba, lo que fuera que se había llevado al primero seguía en el agua. Me quedé ahí tirado, pegado al suelo, por lo que me parecieron horas. El motor de la bomba de agua seguía funcionando, un martilleo constante que era lo único que se escuchaba en ese claro. Los otros 2 tipos ya se habían perdido en la maleza. Los disparos habían cesado y la selva se sentía como si estuviera conteniendo la respiración. Sabía que no podía quedarme ahí. Si los traficantes regresaban con refuerzos, o si aquello seguía en el agua, yo no tenía ninguna oportunidad. Mi única opción era cruzar el riachuelo por el lado opuesto a donde había pasado todo y tratar de encontrar la trocha que esos hombres usaban. Me arrastré hacia la orilla, lejos de los bidones azules.
El agua era de un color café oscuro, casi negro, y no se movía. Las mangueras de los tipos entraban en el cauce como si fueran serpientes negras. Cuando estuve a 1 metro del agua, vi algo que me hizo detenerme. En el barro de la orilla, justo donde las mangueras se hundían, no había huellas de pies. Había unos surcos profundos, como si alguien hubiera arrastrado unos troncos pesados desde el fondo del río hacia el campamento. Pero los surcos tenían marcas laterales, como pequeñas incisiones rítmicas. Me acordé de cómo el tipo había desaparecido en un segundo. No hubo forcejeo, no hubo gritos de auxilio. Fue como si el suelo se lo hubiera tragado. Me puse de pie, con las piernas temblando, y salté hacia una piedra grande que sobresalía en medio del agua. En cuanto mis pies tocaron la piedra, sentí una vibración. No era el motor de la bomba. Era algo que venía de abajo. El agua alrededor de la piedra empezó a enturbiarse, como si algo estuviera removiendo el fondo con mucha fuerza. No miré. No quise mirar. Salté hacia la otra orilla y caí de manos en el lodo. Me levanté como pude y empecé a correr por el sendero que habían dejado los traficantes. Era un camino estrecho, lleno de raíces y cables tirados. A los pocos metros, encontré una de las mochilas que los tipos habían soltado. Estaba abierta. No tenía droga ni dinero. Tenía comida, unas linternas y un radio de comunicación que solo emitía estática. Me la colgué sin pensar. Mientras corría, empecé a escuchar un sonido a mis espaldas. No eran pasos. Era un sonido húmedo. Imagina que golpeas un trozo de carne cruda contra el suelo, una y otra vez. Ploc, ploc, ploc. Era un ritmo lento, constante. Me detuve un segundo para escuchar mejor, y el sonido también se detuvo. Miré hacia atrás por encima del hombro. El sendero estaba oscuro, pero juraría que vi algo moviéndose entre dos árboles. No era una persona. Era una forma baja, ancha, de un color grisáceo que se confundía perfectamente con la corteza de los árboles. Estaba a unos 20 metros, inmóvil. No esperé a ver más. Corrí hasta que los pulmones me ardieron. El sendero desembocó en una trocha más ancha, de esas que usan las motos, y seguí por ahí sin parar hasta que vi las luces de un aserradero a lo lejos. Llegué al pueblo de noche. No fui a la policía. En esas zonas, no sabes quién trabaja con quién, y yo no quería explicar qué hacía cerca de un laboratorio de pasta base. Me quedé en una pensión barata, cerré la puerta con llave y me senté en la cama a esperar que amaneciera. Esa noche, cuando abrí la mochila que había recogido, encontré algo que me quitó el sueño. Entre las provisiones de los traficantes, había una cámara digital pequeña, de esas viejas. La encendí. Solo tenía 3 fotos nuevas. La primera era de los tipos riendo cerca de los barriles. La segunda estaba movida. Se veía solo el suelo y una bota de caucho. La tercera era una ráfaga que se debió disparar sola cuando el tipo cayó al agua. En la esquina de la imagen, bajo la superficie turbia del riachuelo, se veía algo. No era un caimán, era una mano, o algo muy parecido a una mano humana, pero con 6 dedos larguísimos, unidos por una membrana pálida y llena de venas negras. Estaba agarrando el tobillo del hombre con una fuerza que se notaba en la forma en que la piel se hundía. Vendí todo lo que tenía y me regresé a la ciudad al día siguiente. A veces leo noticias sobre desaparecidos en el Putumayo o sobre laboratorios desmantelados que encuentran abandonados, sin rastro de los trabajadores. La gente dice que son las guerrillas o los grupos paramilitares. Yo me quedo callado, porque yo sé que hay algo más ahí abajo, algo que no le importa la política ni el dinero, y que ha aprendido que el olor a gasolina significa que la comida está cerca. Lo peor no es recordarlo. Lo peor es que, a veces, cuando estoy en mi casa y escucho el agua correr por las tuberías, me quedo paralizado un segundo, esperando escuchar ese golpe húmedo contra el suelo. Todavía tengo la cámara, pero la foto de la mano, esa la borré.
Hay cosas que es mejor no volver a ver nunca. Tengo 42 años y he pasado los últimos 15 trabajando en la selva alta y baja, principalmente en logística y mapeo de alta resolución. Para que se den una idea de mi perfil, soy el tipo de persona que no lee horóscopos y que cree que todo en este mundo tiene un coeficiente de error explicable. Vengo de una familia de académicos en Sao Paulo. Mi padre era físico y mi madre profesora de matemáticas. Crecí con la idea de que lo que no se puede medir no existe. Sin embargo, mi salud no siempre ha sido perfecta. Desde mis 30 años sufro de tinnitus severo en el oído izquierdo, un zumbido constante que mi cerebro ha aprendido a ignorar, pero que a veces, bajo mucho estrés o cambios de presión atmosférica, se intensifica hasta convertirse en una presencia física dentro de mi cabeza. Les cuento esto porque es importante para entender la objetividad de lo que experimenté en noviembre de 2023. Estábamos en una expedición de avanzada cerca del río Yavarí. Mi trabajo era operar un dron de grado industrial equipado con tecnología LIDAR, que básicamente utiliza pulsos de láser para ver, a través del dosel de los árboles, y crear un mapa tridimensional del suelo real, ignorando la vegetación. Es una herramienta increíble porque te muestra fallas geológicas, ruinas o estructuras que han estado ocultas por la selva durante miles de años. Estábamos operando desde un campamento base muy básico, a 3 días de navegación de la civilización más cercana. Éramos 5 personas, 3 técnicos, un cocinero y yo. Aquella tarde, el clima estaba inusualmente pesado. No era solo el calor. Era una presión estática que hacía que el vello de los brazos se erizara. Mi tinnitus estaba disparado. El zumbido en mi oído izquierdo era tan agudo que me costaba concentrarme en la pantalla de mi terminal. Decidí lanzar el dron para una última pasada antes de que la luz cayera, ya que el sensor LIDAR no necesita luz solar, pero yo sí necesitaba visibilidad para el aterrizaje manual. El dron ascendió a 120 metros y comenzó su patrón de barrido automático. Todo parecía normal en la telemetría. Batería al 85%, señal de GPS sólida con 18 satélites enlazados, temperatura del procesador dentro de los rangos. A los 10 minutos de vuelo, la pantalla de visualización en tiempo real mostró una anomalía. El LIDAR empezó a dibujar una estructura en el centro de un valle que, según los mapas oficiales, debería ser terreno plano. En mi monitor, los puntos láser estaban rebotando contra algo que tenía una geometría perfecta. No era un montículo de tierra ni una formación rocosa natural. Era una serie de ángulos rectos y superficies planas que formaban una especie de complejo habitacional o industrial, pero de una escala masiva. Lo más extraño es que el software de procesamiento empezó a arrojar errores de superposición de datos. Era como si el sensor estuviera detectando 2 realidades al mismo tiempo: el suelo de la selva vacío y, simultáneamente, esta estructura sólida. En ese momento, el zumbido en mi oído izquierdo cesó de golpe. Y cuando digo de golpe, me refiero a un silencio absoluto que nunca había experimentado en 12 años. Fue una sensación de vacío tan violenta que me mareé. Miré hacia el horizonte, hacia la dirección donde volaba el dron, y noté que las aves habían dejado de gritar. El técnico que estaba a mi lado, un tipo llamado Renato, dejó de hablar y se quedó mirando su propia tableta con una expresión de confusión. Le pregunté si su equipo estaba funcionando y me respondió con una voz que sonaba extrañamente distante, como si estuviéramos hablando bajo el agua. Me dijo: el reloj del sistema se detuvo. Miré mi cronómetro. Estaba congelado en las 17:42 con 12 segundos. Sin embargo, el dron seguía volando. En la pantalla, la estructura que el LIDAR estaba mapeando empezó a moverse. No era un error de movimiento del dron. La estructura misma, ese complejo de ángulos rectos, estaba rotando sobre su propio eje en el mapa tridimensional.
Entonces, escuché un sonido que no provenía de la selva, sino que parecía emanar del propio suelo bajo mis pies. Era un pulso rítmico, una vibración de frecuencia extremadamente baja que hacía que el líquido en mi termo de café formara patrones geométricos perfectos en la superficie. Llevado por una curiosidad que ahora reconozco como una imprudencia absoluta, tomé el control manual del dron y lo hice descender a 40 metros para obtener una imagen visual con la cámara térmica. En el monitor, vi algo que desafía cualquier explicación biológica. En medio del claro, no había edificios. Había un área de unos 50 metros de diámetro donde la temperatura era de exactamente 0 grados centígrados. En el trópico húmedo, eso es físicamente imposible. En el centro de ese círculo térmico, había una figura. No era una persona, ni un animal conocido. Era una silueta de una negrura tan profunda que parecía un agujero en la imagen térmica. No emitía calor, pero tampoco lo reflejaba. Sentí una presión insoportable en el pecho, similar a un ataque de pánico, pero mi mente seguía intentando analizarlo de forma lógica. ¿Es un fallo del sensor? ¿Es una interferencia electromagnética de algún yacimiento mineral? Me preguntaba. Pero entonces, la silueta en la pantalla levantó lo que supuse era su cabeza y miró directamente hacia la cámara del dron. En ese instante, todos los sistemas electrónicos de mi mesa de control se apagaron. No fue un apagón gradual, fue una desconexión total. El dron simplemente cayó del cielo como una piedra. Nos quedamos en silencio en la oscuridad, ya que la luz del sol se había ido durante esos minutos que parecieron segundos. Renato encendió una linterna de mano, y su luz apenas parecía iluminar a 1 metro de distancia, como si la atmósfera se hubiera vuelto más densa, más difícil de penetrar. El olor en el aire cambió. Ya no olía a vegetación descompuesta y humedad, sino a ozono y a algo metálico, como el interior de una fábrica de componentes electrónicos. Caminamos de regreso a las tiendas, pero el campamento se sentía diferente. Las tiendas estaban allí, nuestras pertenencias estaban allí, pero la disposición de los objetos no era la correcta. Mi cuaderno de notas estaba sobre mi catre, pero las páginas estaban en blanco, a pesar de que yo había escrito en ellas durante toda la semana. La radio de largo alcance emitía un sonido constante. No era estática, eran voces humanas hablando en un idioma que sonaba a portugués, pero con una sintaxis y un vocabulario que no podíamos descifrar. Eran conversaciones urgentes, técnicas, sobre niveles de contención y estabilidad del tejido. Esa noche nadie durmió. Nos turnamos con los rifles, vigilando una selva que se sentía completamente vacía, como si hubiéramos sido trasladados a una réplica de nuestro mundo construida con materiales que no eran del todo reales. Al amanecer, el zumbido en mi oído regresó con una intensidad dolorosa, y de repente, el reloj de mi terminal empezó a correr de nuevo desde las 17:42. El sol estaba en la posición de la mañana, pero para nuestros relojes, el tiempo apenas había pasado. Encontramos el dron a pocos metros del campamento, aunque según el GPS se había estrellado a 2 kilómetros de distancia. Estaba intacto, sin un solo rasguño tras una caída de 40 metros. Al descargar la tarjeta de memoria, no había archivos de video, ni datos LIDAR, ni registros de vuelo de ese día. La tarjeta estaba vacía, como si nunca hubiera sido formateada. Renato y yo nunca volvimos a hablar del tema en detalle. La empresa dio por perdida la jornada de trabajo citando fallos técnicos por actividad solar. Pero desde ese día, mi tinnitus ha cambiado. Ya no es un zumbido constante. A veces, en el silencio de la noche, el sonido en mi oído izquierdo se modula y puedo distinguir secuencias de datos, pulsos rítmicos que coinciden exactamente con la vibración que sentí en el suelo de la Amazonía. He llegado a la conclusión de que hay lugares en la selva que no son solo naturaleza. Son infraestructuras de algo más, algo que opera en una frecuencia distinta a la nuestra y que, de vez en cuando, debido a nuestra tecnología,
logramos interceptar por error. No es magia, es una ingeniería que simplemente no estamos preparados para comprender.